ejemplo ochavo de lo que contestó a un hombre que habían de limpiar el hígado. Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, e díxole así: Patronio, sabed que como quier que Dios me hizo mucha merced en muchas cosas, que esto agora mucho afincado de mengua de dineros. E como quiera que me es tan grave de lo hacer como la muerte, tengo que había a vender una de las heredades del mundo de que he más duelo, o hacer otra cosa que me será gran daño como esto. E haberlo he de hacer por salir agora desta latzeria e desta cuita en que estoy. Más o menos así debía de sonar esto. Yo no soy nativo del español medieval, entonces se me puede haber escapado alguna cosa, puedo haberlo leído con acento moderno, pero más o menos. Vemos, por ejemplo, en el titulito esta palabra omne, que aparece muchísimo en los textos medievales y muy frecuente aparece así tal cual, omne, que por supuesto significa hombre. Vemos que es una forma bastante cercana al latín homine y vemos que no se escribe ni siquiera la H, tampoco se escribe la H en habían. En muchas formas del verbo haber no se va a escribir la H en la Edad Media. Luego tenemos el hígado y aquí en principio si se escribe una F, eso quiere decir que se aspiraba. Entonces el hígado, lógicamente el hígado. Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, e díxole así. Entonces otra vez tenemos esta F inicial latina que en español medieval ya se debía de aspirar, hablaba. Luego vamos a ver en el morfema va de pretérito imperfecto, siempre se va a escribir con V porque se pronunciaba con la fricativa, no se pronunciaba con la oclusiva. Entonces aquí esto es hablaba. Luego, el conde Lucanor con Patronio, su consejero, tenemos aquí esta G más E, que lógicamente no es consejero, sino consejero. E díxole así. En principio, siempre que encontremos et, tenemos que pensar que esa T ya no se leía. Era normal que se escribiera por conservación de la ortografía latina, pero no debemos pensar que se pronunciara. Entonces, e díxole así. Por supuesto, tenemos la X que representa el sonido sh. También tenemos la posición del pronombre, por todo esto que hemos estudiado de la ley de inclisis. Y luego tenemos así, que se escribe con dos S intervocálicas para aclarar que es la sorda. Es decir, para aclarar que es así y no así, pero en ningún caso la doble S representa así. Luego, Patronio, sabed que como quier que Dios me hizo mucha merced, tenemos aquí este sabed con T, probablemente por grafía conservadora, pero esto en principio ya debía pronunciarse como D. Luego tenemos como quier, este como con una doble M no etimológica, quizá por influencia del francés, pero se escribiera o no la doble M o una sola M, tenemos que pensar que se pronunciaba como M simple, como. Luego tenemos este quier con apócope, posiblemente porque este como quier que era una expresión, no era ya ni siquiera un verbo, era simplemente una expresión, entonces como quier que. Dios me hizo. Tenemos aquí otra vez la F inicial y por lo general ya no voy a ir repitiendo lo que ya he dicho unas pocas de veces antes porque si no, no acabamos. Y luego vemos que esto que escribimos con Z no pronunciamos Z, sino hizo. Mucha merced, entonces esta CE representa sed en muchas cosas que esto agora. Vemos aquí esta forma esto, lo que actualmente sería estoy, todavía no se le ha añadido esta parte final y, que como hemos explicado en el artículo, en vídeo, etc., probablemente es un adverbio o partícula locativa. Luego tenemos agora, que finalmente pasará a ahora, mucho afincado de mengua de dineros. Como quiera que me es tan grave de lo hacer como la muerte, aquí tenemos otra vez esa misma expresión como quier que, y en cambio aquí la tenemos completa, como quiera que. Entonces algo de vacilación incluso en el mismo texto sí que hay. Entonces, como quiera que me es tan grave de lo hacer como la muerte, tengo que había a vender una de las heredades del mundo de que he más duelo. Entonces esto tenemos aquí. La forma había, que es lo que actualmente diríamos había. Y luego tenemos había a vender, que es una perífrasis de obligación, lo que actualmente si acaso diríamos había de vender, o más normal, tenía que vender. Una de las heredades del mundo de que he más duelo.
habíamos dicho, en principio si se escribe H inicial no podemos esperar que se pronuncie. Para que se pronuncie la aspiración se escribiría con F, si se escribe con H se supone que no se pronuncia. Se escribía por etimología pero no se pronunciaba. Entonces, heredades del mundo de que E más duelo. Lo mismo con la forma E del verbo haber. Habíamos dicho, muchas formas del verbo haber se escriben sin H, pero sobre todo las formas que son muy cortas sí que se escriben con H. De hecho, algo parecido pasa con el italiano actual con el verbo avere, que la mayoría de las formas se escriben sin H, pero las formas cortas se escriben con H. En ningún caso se pronuncia. O hacer otra cosa que me será gran daño como esto. Vemos que en esta edición del texto la ñ ya se escribe como ñ, pero esto probablemente es más achacable a la edición del texto. E haberlo he de hacer por salir agora desta latzeria e desta cuita en que esto. Tenemos aquí dos veces desta, contracción de la preposición de con un demostrativo. Actualmente no se hace, al menos en la ortografía, desta. Y luego otra vez esta forma esto en lugar de estoy. Continuamos. E haciendo yo esto, que es tan gran mío daño, vienen a mí muchos homnes, que sé que lo pueden muy bien excusar, e demándanme que les dé estos dineros que me cuestan tan caros. E por el buen entendimiento que Dios en vos puso, ruego vos que me digades lo que vos parece que debo hacer en esto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, parece a mí que vos contetse con estos homnes como conteció a un homne que era muy maldoliente. El conde le rogó que él dijese cómo fuera aquello. Entonces, comentario. Tenemos aquí este que es tan gran mío daño. Tenemos esta forma todavía sin apócope de mi daño. Otra vez esta forma omnes. Luego tenemos este demándanme. Otra vez con el pronombre pegado al final del verbo en lugar de antes del verbo por la ley de enclisis. Y luego nos sale varias veces además el pronombre vos con V para el objeto, cuando en español actual ya ha perdido esa V. Entonces esto sería ruegoos, que me digades lo que os parece que debo hacer en esto. Y además también nos aparece este vos como término de preposición. Por ejemplo, por el buen entendimiento que Dios en vos puso. Luego otra vez, dice, parece a mí que vos contetse, cuando sería en español actual ya, que os acontece con estos omnes como conteció, etc. Y luego ya en la última línea dice, el conde le rogó que él dijese cómo fuera aquello. Aquí tenemos una apócope del pronombre que le dijese, ¿no? Que él dijese. Y luego tenemos este fuera, y aquí podemos comentar dos cosas. La primera es que aquí la F inicial sí representa F. ¿Por qué? Porque está en contexto de F más diptongo UE, como por ejemplo en fuerte, fuego, etc. Entonces ahí siempre la F se conserva tal cual. Y luego aquí tenemos esta forma fuera, que yo diría que conserva la forma de pluscuamperfecto de indicativo latino. Entonces esto lo podríamos sustituir por y el conde le rogó que le dijese cómo había sido aquello. Pasamos un poquito más. Señor conde, dijo Patronio, un homne era muy maldoliente, así que el dixeron los físicos que en ninguna guisa non podía guarecer si non le heciesen una abertura por el costado e que el sacasen el hígado por él, e que lo lavasen con unas melecinas que había mester e que la limpiasen de aquellas cosas porque el hígado estaba maltrecho. Estando él sufriendo este dolor y teniendo el físico el hígado en la mano, otro hombre que estaba ahí cerca de él comenzó de rogarle que él diese de aquel hígado para un su gato. E vos, señor conde Lucanor, si queredes hacer muy gran vuestro daño por haber dineros e darlo do se deben excusar, digo vos que lo podiedes hacer por vuestra voluntad, mas nunca lo haredes por el mi consejo. Entonces, comentario. Tenemos aquí otra vez dicho, omne, así, apócope de que le dijeron, que el dijeron. Luego algo nuevo. Dice, en ninguna guisa non podía guarecer. Vemos esta doble negación que el español ya no admitiría, al menos no en este orden. Sí lo admitiría si hubiéramos dicho el no primero. No podía guarecer en ninguna guisa.
Por supuesto, guarecer es curar. Vemos aquí la forma non de la negación, que es la más frecuente en la Edad Media. Luego, otra vez, si non le hetsiesen, entonces encontramos nuevamente este non con n al final. Y luego la forma hetsiesen, que por cierto es bastante difícil de pronunciar teniendo en cuenta todo, vamos a ver que pasan varias cosas. Por supuesto, la F inicial representa una aspiración G, luego tenemos esta forma tsie con la z, y luego la doble S, por supuesto, representa una sorda esen. Y aquí es interesante que esto lógicamente en español actual es hiciesen, ya con la inflexión causada por el diptongo ie, ¿no? Hiciesen. En cambio, como hemos visto, en estos casos en la Edad Media todavía vacilaban las formas con y sin inflexión. Luego dice una abertura por el costado, y este caso es curioso, me refiero al caso de abertura, porque en principio correspondería una B, porque el étimo latino tiene una P. Entonces, cuando en latín tenemos una P intervocálica, lo que corresponde es una B. Así que realmente aquí no sé qué ha pasado para que tengamos una V. Es posible, se me ocurre, que sea por influencia francesa, que aquí sí tiene una V. Pero la verdad, más allá de eso, no tengo ni idea. Luego continuamos. Dice, que el sacasen el hígado por él. Aquí nada nuevo. Que lo lavasen con unas melezinas. Esta es una forma muy frecuente de decir medicinas con L. No tiene más interés. Y continúa, que había menester. Entonces otra vez esta forma del verbo haber. Sin H, por supuesto con V. Y esto es lo que actualmente la gente que diga esta expresión es tenía menester. Bueno, de aquí también todo esto del mester de clerecía, etc. Luego avanzamos bastante más hasta que dice otro omne que estaba id cerca, entonces otra vez omne, y luego quiero que nos fijemos en esta Y con el acento. Es una tilde diacrítica, que será cosa del editor, que sirve para marcar que es una I locativa, es decir, que estaba allí cerca. Esta es la Y que habíamos dicho en la primera diapositiva que le faltaba a esto. Esta I que en general en español se ha perdido tal cual, pero que todavía está, por ejemplo, en francés ilia o en catalán I, ¿no? Entonces otro hombre que estaba I cerca es otro hombre que estaba allí cerca. Luego en cerca vemos que esto podría haber sido simplemente con una C, pero aquí usa C con cedilla porque la C con cedilla pues podía servir para todo. Y vemos también este cerca del, y vemos que se ha contraído de con el pronombre él. Ojo, en español actual se admite de con el artículo él, pero no con el pronombre él. Y luego, comenzó de rogarle, aquí vemos que en esta perífrasis se usaba otra preposición. En todo este tipo de perífrasis, empezar, comenzar, terminar, etc., muy frecuentemente aparecen otras preposiciones diferentes a las del español actual. Entonces, en lugar de comenzó a rogarle, dice comenzó de rogarle. Luego, que él diese, otra vez con apócope, que él le diese de aquel hígado para un su gato. Y aquí tenemos este un su gato. Vemos la combinación del artículo con el posesivo que en español ya no se hace, y habíamos dicho que en el español medieval era muy frecuente combinar el artículo, sobre todo el artículo definido, entonces el su gato, eso todavía sigue siendo así en italiano, il suo gatto, pero bueno, vemos que en este caso usa el artículo indefinido con el posesivo, un su gato. Actualmente diríamos simplemente para un gato suyo, para un gato que él tenía. Y luego dice et vos, señor conde Lucanor, y tenemos aquí este vos con acento, que es nuevamente una tilde diacrítica. En la pantalla anterior nos había salido, varias veces además, el pronombre vos sin acento. Eso es cuando era término de preposición o cuando era objeto. En este caso lleva acento, lleva tilde diacrítica, vamos a decir, porque es el sujeto. Entonces dice, vos, señor conde Lucanor, si queredes hacer muy gran vuestro daño, y aquí tenemos este queredes, que por cierto nos salió algo similar en la diapositiva anterior, pero se me pasó, así que lo comento ahora. Tenemos este queredes, que lógicamente es el actual queréis. Entonces vemos que todavía se conserva esta D en la Edad Media. Y luego, una vez que se pierda esta D, sería algo así como queréis, y de ahí tenemos dos evoluciones. Queréis, queréis, vosotros queréis en español peninsular, o querés, querés, vos querés en español voceante. Y luego continúa, muy gran vuestro daño por haber dineros, darlos do se deben excusar. Y vemos aquí este do,
que etimológicamente debería significar de dónde, pero que aquí ya tiene este sentido más general de simplemente en dónde. Es decir, lo que actualmente diríamos y darlos donde se deben excusar. Por cierto, vemos que cuando en español esperaríamos una X y pronunciar excusar, esa secuencia ex no se estilaba en la Edad Media y como además la X representaba el sonido sh, pues simplemente no se escribía la X y simplemente se escribía S. Entonces por eso excusar, digo vos, tenemos aquí enclisis del pronombre y vemos que el pronombre es vos en lugar de os. Entonces digo vos que lo podiedes, y aquí tenemos otra vez esta forma de segunda persona plural, podiedes, esto en español actual sería podíais. Y luego continúa, mas nunca los haredes por el mi consello. Tenemos aquí este más sin tilde que equivale a pero, este más era lo más frecuente en la Edad Media. Y luego tenemos nunca los haredes por el mi consello. Aquí podríamos haber esperado nunca non los haredes, pero bueno, simplemente nunca los haredes. Nuevamente tenemos esta forma haredes, donde actualmente sería haréis. Y luego tenemos otra vez esta secuencia de artículo, esta vez definido, más posesivo, el mi consello. Y luego este consello, donde la J lógicamente no representa el sonido J, que no existía todavía, sino consello. Podría haberse escrito también en lugar de J una I. Y ya la última diapositiva. Al conde plogo de aquello que Patronio dicho, guardóse ende de allí adelante, hallóse ende bien. Aquí tenemos este plogo, luego también podemos encontrar plugo, luego este verbo cae en desuso, por eso actualmente prácticamente no diríamos al conde plació. Por cierto, que aquí tiene una especie de mezcla, porque sería al conde plogo aquello, el sujeto. Y sin embargo dice plogo de. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Luego vemos guardóse ende. Tenemos aquí este ende, procedente del latín inde, desde allí. Y luego lo volvemos a encontrar. Hallóse ende bien. Y vamos a empezar comentando el último. Hallóse ende bien. Es decir, y se halló desde ese momento bien. Y luego, en el primero tenemos ende de allí adelante. Y aquí esto puede ser un poco contradictorio, porque si ende ya significa desde ese momento, es decir, más o menos igual que desde allí, un complemento locativo en lugar de uno temporal, pero parece redundante, ¿no? Guardóse ende de allí adelante. Aquí quizá este primer ende tenga más bien el significado que tiene, por ejemplo, el catalán en, o el significado que tiene el italiano ne, es decir, algo así como y se guardó de eso de allí adelante, desde allí, desde ese momento en adelante. Por supuesto vemos este de allí, contracción que hoy ya no diríamos, o al menos no escribiríamos, pero sobre todo estos dos endes que, como digo, parece que tienen dos significados diferentes. El primero es más bien de eso, como en catalán y en italiano, y el segundo, y se halló desde entonces bien. Porque entendió don Joan que este ejemplo era bueno, mandólo escribir en este libro e hizo estos viesos que dicen así: si non sabedes qué debedes dar, a gran daño se vos podría tornar. Y la historia de este ejemplo es esta que se sigue. Entonces tenemos aquí este don Joan. Pues bueno, vemos este Joan. Por supuesto, esta grafía H es totalmente etimológica. Por ejemplo, John en inglés tiene una H, pero entendemos que no se pronunciaba. No era Johan, sino Joan. Y por supuesto, esta J inicial, Joan. De hecho, como básicamente todavía hoy en catalán. Que este ejemplo era bueno, mándolo escribir en este libro e hizo estos viesos. Entonces, esta forma viesos es curiosa, porque actualmente, lógicamente, es versos sin diptongo y con R, pero porque versos, la forma actual, es un cultismo. En cambio, esta sería la forma propiamente patrimonial, con el diptongo y luego con la asimilación de R y S, igual que ursu, que pasa a oso. Entonces, viesos, una forma, vamos a decir, graciosa. Entonces vamos a leer otra vez estos viesos. Si non sabedes qué debedes dar, vemos otra vez este non con n al final. Sabedes, actualmente sabéis, que debedes, actual debéis. Y vemos que tenemos sabedes con B, debedes con V. Eso es porque sabedes tenía P en latín, entonces eso, español medieval B, y debedes tenía B en latín.
entonces efectivamente le corresponde la fricativa en español medieval. Y ya luego, a gran daño se vos podría tornar. Y ya tenemos la introducción al siguiente ejemplo que dice: "E la historia de este ejemplo es esta que se sigue". Vemos historia sin H porque no se pronunciaba y además escrito con Y. También hemos comentado en el artículo que muchas veces la I inicial podía cambiar a Y incluso cuando esa Y no tenía ninguna otra justificación.